Hermanos, abriendo nuestra Biblia en el libro de Génesis. Hoy vamos a estar hablando del tema que se está mostrando aquí en el screen, el máximo potencial. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, vamos a leer el verso 26. Génesis 1, verso 26. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. En esta hora, a través de tu Espíritu, habla nuestro corazón y que esta palabra, Señor, quede grabada en lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a estar compartiendo entonces este tema que es el máximo potencial. O sea, todos nosotros hemos sido diseñados por Dios, como nos dice el versículo que hemos leído. Amén. Que hemos sido hechos a imagen de ¿quién? De Dios. ¿Y a semejanza de quién? De Dios. O sea, que en muchos aspectos nosotros, los seres humanos, somos una copia de Dios. Y muchas veces esto se puede llegar a confundir y hay quienes que dicen, bueno, está eso rayando la herejía. No estoy diciendo con esto que somos dioses, estoy diciendo que somos una copia de Dios y que la misma palabra de Dios no lo confirma. ¿Sí o no? Dice acá que hagamos al hombre, dijo el Señor, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces comprendemos que Dios tiene una imagen y Dios tiene una semejanza. De más está decir y explicar, ¿verdad?, que aquí está hablando la escritura en plural. Hagamos es la palabra que encontramos. A nuestra, en plural. Obviamente que aquí Dios está hablando con el Padre, el creador de todas las cosas, está hablando con alguien, ¿sí? ¿Con quién está hablando? Con su Hijo Jesucristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahí nosotros comprendemos que hay una pluralidad en la deidad, ¿sí? Que hay en la deidad pluralidad en la deidad. Vamos a describir brevemente, rápidamente, qué es pluralidad. Recuerde que esta es una reunión de estudio, breve, por cierto, pero si usted tiene una pregunta puede levantar la mano si no entiende algo, ¿sí? Pero por lo pronto podemos describir qué es una pluralidad, ¿sí? Bueno, una pluralidad, en este caso de personas, como venimos describiendo, es cuando se trata de más de una persona, ¿sí? Por ejemplo, yo veo 3 sillas aquí adelante, ¿sí? Entonces, si yo digo, hay 3 sillas, estoy hablando de tres elementos, ¿sí? Que es más que una sola silla, son 3. Entonces estoy hablando en plural, ¿sí? Porque son 3 sillas. Estoy hablando de 3 relojes, son 3 relojes, estoy hablando en plural. Aquí está diciendo en plural también la escritura, hagamos, ¿sí? El verbo está en la tercera persona, hagamos, ¿sí? Está describiendo que no es uno solo el que hace, sino más de uno. Amén. Eso es pluralidad. A nuestra imagen y semejanza. Dios tiene una imagen, repito, y una semejanza. Así que usted, yo, todas las personas, todos los seres humanos, hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Amén. Usted va a encontrar que no hay otra criatura parecida al ser humano, con las características del ser humano, ¿sí? ¿Qué encontramos? En la creación, animales que Dios también ha creado. Ahora no es el tema, pero lo que distingue al hombre de todos los demás seres de la creación es una de las cosas que lo ha hecho tripartito, como ya vamos a ver más adelante. Dice, su máximo potencial en las 3
dimensiones. Amén. ¿Cuáles serían esas 3 dimensiones? Ya lo vamos a ir estudiando, pero quizás alguien quiera adelantarse y decir cuáles son esas 3 dimensiones con las cuales el hombre ha sido creado. Cuerpo, el alma y espíritu. Exactamente. El orden es inverso, espíritu, alma y cuerpo, en el sentido de que la prioridad está en el espíritu, luego el alma y el cuerpo. ¿Qué es lo que contemplan nuestros ojos, nuestras figuras? Somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Amén. O sea, que cuando vemos a un ser humano podemos decir que estamos viendo una copia o una imagen de Dios. No estoy diciendo, repito, no se confunda, no estoy diciendo que cuando vemos a un ser humano estamos viendo a Dios, estamos viendo una imagen de Dios. De hecho, Dios se hizo carne. El Hijo de Dios se encarnó. ¿Sí? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, ¿sí? Y entonces Él se encarnó y entonces significa encarnarse que se hizo hombre, ¿sí? Nació como un hombre. Por eso decimos nosotros, hablamos de la encarnación. No confundir con reencarnación, que es otra cosa diferente y es una doctrina herética, diabólica, diría. La reencarnación, no lo voy a explicar en profundidad aquí, es una de las enseñanzas orientales que dicen que el hombre cuando muere, entonces luego de morir el alma reencarna en otra criatura, puede ser en otro hombre o reencarna en un animal. Eso es la reencarnación, eso es mentira satánica, ¿sí? Es para evadir el juicio de Dios. Pero el tema es que no estamos hablando de reencarnación, sino ¿de qué estamos hablando? Encarnación. Yo quiero que participe usted también, porque entonces podemos ir viendo cómo vamos asimilando lo que estamos explicando. Amén. Recuerde que esto es una enseñanza y la enseñanza es necesaria para nosotros. Tenemos que aprender qué es lo que las Escrituras nos muestran, porque de esa manera entonces vamos a estar aptos para recibir mayor nivel de enseñanza y así sucesivamente. La revelación de Dios se va a ir acrecentando en nosotros en la medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. No puede crecer o recibir revelación a alguien que no tiene cierto nivel de crecimiento en el conocimiento de la palabra. Pero por eso es bueno que nosotros estudiemos la Biblia. Amén. Bueno, entonces las 3 dimensiones dijimos: espiritual, intelectual y natural. ¿Qué significa también, por decirlo en términos más teológicos, espíritu, alma y cuerpo? Amén. Vamos a avanzar, Elisa, por favor, en el screen. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Dice: gente alcanzando su máxima potencial. De eso se trata. Usted está aquí, ¿sí? ¿Para qué? Para desarrollar el potencial que Dios ha puesto en usted. Todos los seres humanos han sido creados con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Amén. 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 Entonces, usted tiene un espíritu, usted tiene un alma y usted tiene un cuerpo. El espíritu es el espíritu suyo, un espíritu humano, ¿sí? No estamos hablando, para evitar confusiones, de un espíritu incorpóreo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Un espíritu que no tiene cuerpo. Hay espíritus incorpóreos, hay espíritus malos y hay espíritus buenos. Los espíritus malos, la Biblia los identifica como demonios, no tienen un cuerpo, ¿sí? Buscan más bien ellos tener un cuerpo, poseer un cuerpo. Y hay espíritus buenos que la Biblia los identifica como ángeles de Dios, ¿sí? Son seres espirituales creados para el servicio de Dios. Amén. ¿Comprendemos esto? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, hermano, breve. ¿Por qué Carlos Darwin dijo que veníamos del mono? Bueno, ya tendríamos que entrar entonces a explicar la teoría de la evolución, cosa que es también errada. Pero hermano, le vamos a responder, estoy preparando un estudio de eso acerca de la evolución y entonces ahí vamos a hablar de eso. La gente dice muchas cosas.
pero a nosotros no nos interesa lo que la gente, los científicos o las eminencias del mundo digan. A nosotros nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, 3 claves para desarrollar ese máximo potencial. Vamos a estar analizándolas relacionadas a esas claves. ¿Para qué? Alcanzar ¿qué? El propósito de Dios. Amén. Vamos para adelante entonces, por favor, Elisa. Entonces, la primera parte consiste en el fundamento de la realidad del potencial de Dios. No sé si vamos a alcanzar a terminar hoy esa primera parte, son 22 screens para estar analizando. Por eso le digo que quizás nos lleve un poquito más de tiempo que lo normal. Amén. Bueno, avancemos. Hemos sido creados a la semejanza de Dios. Ya lo leímos el versículo. ¿Dónde está ubicado ese versículo? 1:26. Es bueno que lo memoricemos. ¿Dónde está? Para saber nosotros, ante la eventualidad de que alguien nos pregunte algo, saber dónde está y responderle de inmediato a la persona interesada en conocer más de la Biblia. Porque usted está aquí para enseñar la palabra a otra persona. Amén. ¿Cuántos se animan, verdad, a desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en usted? Amén. Todos tenemos que saber eso. Dios ha puesto un potencial en cada una de esas áreas que acabamos de mencionar. Y ese potencial está puesto por Dios allí para que nosotros lo desarrollemos. Vamos entonces a mirar. El plan de Dios es que alcancemos el potencial que nos ha dado en cada área de nuestra vida. Ahí lo tenemos nuevamente descrito. Espiritual, el alma y lo físico que es el cuerpo. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, gloria a Dios. Avanzamos. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea como perfecto, ¿sí? Enteramente instruido para toda buena obra. Amén. ¿Cómo tiene que ser el hombre de Dios? Perfecto. Gloria a Dios. Tenemos que procurar nosotros la perfección. Amén. Difícil que lo encontremos en esta vida. Sabemos que hay un solo perfecto y ese es Dios. Pero aquí las Escrituras nos insta a nosotros a ocuparnos de cada día superarnos a nosotros mismos, superar nuestras deficiencias, nuestras imperfecciones, para llegar a ser perfectos. Amén. Amén. ¿Se anima a ese reto? No piense negativamente como piensa mucha gente. Nadie puede llegar a ser perfecto. Nadie puede lograrlo. Y si nadie puede lograrlo, yo tampoco. Esa es la manera negativa como piensa la mayor parte de las personas. Y bueno, el pensar así los ha limitado para no buscar ese camino a la perfección. Amén. Y para buscar el camino de la perfección uno tiene que esforzarse, uno tiene que comprometerse con la palabra, comprometerse con Dios, y usted lo va a lograr. Usted va a alcanzar a desarrollar los potenciales que Dios ha puesto en usted. Enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto para hacer buenas obras. Amén. O sea, las buenas obras vienen de parte de Dios. Cuando un creyente o cualquier persona realiza una mala obra, obviamente está haciendo la obra ¿de quién? Del diablo. Del enemigo de nuestras almas, el diablo, sí. Exactamente, porque Dios ha preparado para nosotros, escuche, Dios ha preparado las buenas obras para que las hagamos. Yo quiero que usted piense un poquito más profundo. Cuando decimos que Dios ha preparado las buenas obras, ¿sí?, para que nosotros las hagamos, quiero decir que nosotros no somos las que preparamos las buenas obras. Quiere decir que Dios ya las ha preparado. Es más, en la Escritura dice que Dios preparó las buenas obras de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Amén.
¿Qué quiere decir? Que Dios ya anticipadamente, ya Él preparó buenas obras para que usted, yo, todos los creyentes, es más, todas las personas hagan. Pero cuando no se tiene a Cristo en el corazón, difícilmente entonces las personas hacen buenas obras. Las buenas obras no acreditan a la persona para ser salva, escuchen. Todo creo que lo tenemos eso firme, ¿sí? Las buenas obras no salvan a nadie, pero las buenas obras son el resultado de una persona que ha recibido la salvación. O sea que el que ha sido salvo inevitablemente va a tener que incursionar haciendo buenas obras, porque las buenas obras son las que van a ir dando testimonio de que realmente esa persona es salva. ¿Cómo usted se da cuenta cuando alguien es salvo? Cuando usted ve y contempla a una persona que se está esforzando, que está caminando en el camino del Señor y lo ve realizando buenas obras, porque si usted lo ve realizando malas obras, ¿qué usted piensa de esa persona? ¿Que es cristiana? ¿Que es cristiano? Cuando usted ve que usted mismo no hace una buena obra, ¿qué piensa usted de sí mismo? Que está fallando a Dios. Estoy actuando mal. Que está actuando mal. Dios no puso delante nuestro malas obras para que las hiciéramos. Más bien nos dice la palabra que Él creó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Y si no es Dios, entonces el que hace las malas obras, ¿quién las hace? El enemigo, Satanás. Él es el que diseñó las malas obras para que la gente camine en esas malas obras. En otras palabras, para que la gente camine en otro camino. En el que caminábamos antes, cuando no conocíamos al Señor, caminábamos en el camino del enemigo. Caminábamos haciendo malas obras. Aunque algunos de nosotros pensábamos que porque de tanto en tanto hacíamos algún bien a alguien, entonces ya eso traía cierta satisfacción, ¿verdad? Como la que traen las personas que no son cristianos, pero entonces ellos cuando les da la gana o cuando tienen la oportunidad, si lo quieren hacer o no, entonces le dan una dádiva a alguien y de esa manera creen que están bien con Dios. ¿Sí? Y con eso se conforman y viven de esa manera, engañados, porque las buenas obras no salvan a nadie. Amén. Las buenas obras son la consecuencia de hacer la obra de Dios. Y la verdadera obra de Dios la hace aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel que tiene una vida nueva en Cristo. Amén. Bueno, vamos a avanzar. La palabra perfecto es en griego telios, ¿sí? Entonces, ¿por qué mencionamos la palabra en griego? Porque también entendemos que la escritura en el Nuevo Testamento ha sido escrita en griego. En el Antiguo Testamento, en general, en la su mayoría está escrita en hebreo, ¿sí? Los textos originales. En algunos lugares en arameo, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento pura y exclusivamente en griego. Todos los 4 evangelios, las cartas apostólicas, hasta el Apocalipsis, todo está escrito en griego originalmente. Amén. Por eso también nosotros tenemos que a veces comprender algunas de las palabras en griego. Si usted quiere ser un buen estudiante de la Biblia, tiene que esforzarse y decir, no le estoy diciendo que tiene que aprender griego, yo apenas sé inglés. Sí, bueno, pero sí, entonces, sé un poquito en inglés, entonces, pero sí tenemos que ver la manera de poder conocer el significado de algunas palabras. Griego, telios. Y esto es bueno que lo sepamos, ¿sabe por qué? Porque entonces vamos a comprender muchas cosas en la medida que encontramos el significado real del idioma original en que está escrita esta escritura. Amén. Vamos a tener mayor luz, vamos a comprender un poquitito mejor. Vamos a avanzar. Labor, crecimiento, carácter mental y moral completo de edad y perfecto. Estas son características de una persona que avanza a la perfección. Amén.
Vamos a repetirlo. Bueno, ya me lo quitó del... volvemos uno para atrás. Labor, ¿sí? Es alguien que está abocado al trabajo, ¿sí? Entonces, ¿puede un cristiano, un creyente, ser una persona inactiva y decirse a sí misma o tratar de hacer ver a los demás que es una persona que avanza en el camino de la perfección? ¿Qué cree usted? Que no, ¿verdad? Entonces, para que una persona pueda justificar, ¿verdad?, que está en el camino de la perfección, tiene que trabajar. Si usted me dice, no, yo soy una persona muy buena, una persona que trato de hacer un bien a la comunidad y esto y lo otro, un buen padre de familia, pero no trabaja, usted no me puede decir que es un buen padre de familia, porque no trabaja. Amén. No estoy hablando de circunstancias especiales, ¿verdad? Una persona discapacitada no puede trabajar. Estoy hablando de alguien que puede trabajar pero no tiene ganas, ¿sí? Entonces, y ¿sabe por qué le digo? Porque dentro del espectro cristiano usted va a encontrar personas creyentes que dicen que son buenos creyentes y personas que están esforzándose en el camino de la perfección, en el camino del Señor, pero usted después descubre que no trabajan, no hacen nada, hacen trabajar a la esposa, ¿me entiende? Hacen trabajar a los demás, pero ellos no quieren mover un dedo, ¿sí? Ese no es un buen cristiano. Amén. Lo mismo podríamos decir de aquella mujer que dice yo soy una buena cristiana, pero sus hijos, ¿verdad?, no son atendidos para nada por ella, sino que sus hijos pasan de mano en mano porque esta buena cristiana, entre comillas, necesita ir al mall, necesita ir a entretenerse, necesita distraerse y deja en manos de cualquiera a sus hijos. Eso no puede ser una buena cristiana. Amén. Amén. ¿Están contentos todos hasta ahora? Gloria a Dios. Bueno, estamos explicando algunas cositas nada más, pero tenemos que enfatizar estas cosas. Crecimiento. Tampoco podemos decir que estamos en el camino de la perfección si hace 30 años no hemos crecido en lo absoluto, ni siquiera un centímetro, ¿verdad?, en lo espiritual. Yo he conocido personas, ¿verdad?, que al tiempo de haberme convertido, recuerdo haber conocido a algunos hermanos, especialmente me acuerdo de algunos, yo no voy a hacer nombres ni nada, obviamente eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces había un hermano que se jactaba de decir que tenía 40 años de cristiano. Yo tenía un año de creyente. Entonces yo dije, oh, este hermano debe tener un nivel espiritual altísimo. 40 años de cristiano, y él públicamente se jactaba, ¿verdad? Por eso, qué importante que es lo que hablamos desde un púlpito, lo que hablamos especialmente en cualquier lugar público. Amén. ¿Por qué? Porque las personas que escuchan van a medir el alcance de nuestras palabras. Amén. Y entonces las personas podían imaginarse como yo, ¿verdad?, que inocentemente creía de que con 40 años de creyente, entonces esta persona tenía un nivel espiritual muy elevado. Pero sin embargo, tristemente, lamentablemente, no era así. Con el tiempo fui dándome cuenta de que esta persona no tenía el nivel del cual él se jactaba, ¿sí? Ni solamente su alcance moral era el correcto, sino que tampoco su nivel de conocimiento, su nivel de servicio, en ninguna de las áreas daba la medida. Y tenía un cargo importante dentro de la congregación, ¿sí? Pero entonces uno analiza esas cosas y se ve claramente de que para uno saber que está en el camino correcto, tiene que estar en un permanente crecimiento. Amén. Si usted es la misma persona como creyente hoy en día que hace un año atrás, usted no está creciendo. Amén. Usted no está creciendo. Y las personas que no crecen, ¿cómo se les llama? Con todo el respeto a esas personas. Bueno, lo dijo usted, no lo dije yo. Bueno, exactamente, sí, no pueden desarrollarse, no pueden crecer, ¿sí?
Bueno, hay muchos creyentes así también. Pueden medir 2 metros de altura, pero a nivel espiritual no pasan de 10 centímetros. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es muy importante. Si usted considera que es un creyente que está en la senda correcta, tiene que crecer. Tenemos que crecer. Yo no puedo decir que estoy en la senda correcta si yo hoy en día, ¿verdad?, estoy en el mismo nivel que hace 1 o 2 años atrás. El creyente siempre está estudiando la palabra. El creyente siempre está orando. El creyente siempre está creciendo espiritualmente. Tenemos que esforzarnos específicamente en esas áreas, porque cuando nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, las demás cosas van a ir creciendo de la mano de ese conocimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mental, carácter mental, ¿sí? Bueno, todos sabemos lo que es carácter mental. Cuando una persona reacciona de una manera airada, enojada, ¿verdad?, de una mala manera, entonces podemos decir que todavía falta mucho. Amén. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer las fallas de carácter que podemos tener, ¿sí? Y si nosotros reconocemos esas fallas, estamos en el buen camino, porque cuando alguien reconoce su deficiencia, hay el segundo paso que debe dar, que es corregirla. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Moral. Bueno, todos sabemos lo que es la moral. Amén. Esto sería muy extenso de hablar. Pero una persona, ¿verdad?, que de repente no tiene una vida, ¿verdad?, correcta, ¿verdad?, a los ojos de Dios y tampoco a los ojos de las demás personas, no puede entonces decir yo estoy en la senda correcta, yo estoy en el camino de la perfección. ¿Me estoy explicando? Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Completo, de edad y perfecto. O sea, hay muchas cosas más que podemos explicar aquí, pero lo importante es que tenemos que comprender que nunca podemos estar quedados en el mismo nivel. ¿Sí? Siempre tenemos que estar en una dinámica de crecimiento. ¿Cómo tenemos que estar? En una dinámica de crecimiento. O sea, que si usted dice, bueno, yo para crecer espiritualmente tengo que esforzarme, voy a hacer lo que tengo que hacer para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si no sigo creciendo, me estanco. Y ahí me quedé. Y es muy, ¿verdad?, fácil estancarse. Nosotros nunca debemos estancarnos. Y tenemos que tener el suficiente discernimiento para darnos cuenta de que estamos estancados espiritualmente o en alguna área de nuestra vida. Amén. Amén. Tenemos que analizar estas cosas, querido hermano. Vamos a avanzar. Gloria a Dios. Todo el potencial de Dios reside en nosotros. ¿Dónde reside todo el potencial de Dios? En nosotros. En nosotros. Dios puso todo su potencial. Si hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios, no quiere decir que Dios creó un estuche vacío, una cara bonita, para dejarlo hueco, vacío. No, Dios creó tal como somos, a imagen y a semejanza de Él, pero puso de parte de Él dentro nuestro también. Características divinas, cosas propias de Dios. Por ejemplo, ¿pueden los animales pensar, razonar? ¿Verdad que no hay animales que razonan? ¿Quién es el único ser creado por Dios que razona? El ser humano. Entonces nosotros tenemos una característica divina. Nosotros podemos razonar como Dios lo hace. Podemos pensar como Dios lo hace. ¿Sí? Los animales no tienen esa capacidad. Vamos a explicar luego más adelante un poco más de esto. Pero dice, si bien reside en nosotros todo el potencial de Dios, el desarrollo de su potencial es responsabilidad de cada individuo. O sea, usted tiene el potencial de Dios dentro suyo, pero es
nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, desarrollarlo. Es como que Dios le da a usted un talento y usted va y lo multiplica, lo está desarrollando. Pero si usted con ese talento, ¿sí?, una cantidad de dinero, por ejemplo, era un talento, lo va y lo entierra, ¿qué está haciendo? Está enterrando su desarrollo. Usted lo tiene que invertir, lo tiene que desarrollar. Amén. Dios le ha dado talentos, no para que los sepulte o los deje sepultados en su interior, en su corazón, en su vida. Le ha dado esos talentos para que los ponga al servicio de Él, del que le dio los talentos. Porque Él va a venir un día a pedirnos cuenta de lo que nos dio. Amén. Eso es otro tema que en otra oportunidad hablamos. Por eso hay distintos niveles de desarrollo entre nosotros. Muchas personas dicen, somos todos iguales. Sí, somos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos iguales. Por eso no hace Dios acepción de personas. Pero no todos somos iguales en el desarrollo. Hay distintos niveles de desarrollo entre nosotros. Hay quienes se han preocupado más que otros en desarrollar los talentos que Dios ha puesto en ellos. Amén. Que se han preocupado, que han hecho de eso un objetivo para su vida. Pero muchas cosas nos distraen del propósito divino. Dios nos ha dado, ¿verdad?, talentos para que nosotros alcancemos ese propósito. Pero si nosotros nos distraemos o usamos nuestra energía, nuestro tiempo, que es corto de esta vida, entonces no vamos a alcanzar nada. Por eso es que algunos crecen más que otros. Si a usted una planta, ¿verdad?, la riega, la cultiva y al desmedro de otra que no recibe la misma atención, ¿qué va a suceder? Una planta va a crecer sana, bien vigorosa, y la otra no tanto. Bueno, lo mismo es esto, el desarrollo individual de cada uno de nosotros. Y cuando hablo del desarrollo, estoy hablando de desarrollo espiritual, obviamente. También hay otras facetas que podemos hablar de desarrollo, pero ahora el enfoque es espiritual. Amén. Amén. Si usted sepulta los dones, los talentos, las habilidades, las gracias que Dios le ha dado a usted, entonces usted no va a crecer nunca. Vamos a avanzar entonces. Gloria a Dios. Responsabilidad individual, dijimos, ¿verdad? ¿Qué es la responsabilidad individual? Primero, alguien que madura espiritualmente. Todos conocemos el término madurar, ¿sí? ¿Amén? Nos damos cuenta cuando nos comemos una pera verde. ¿Verdad que cuesta digerir una pera verde? Pero si usted come una pera madura, entonces la puede disfrutar. Amén. Entonces, en lo espiritual es algo semejante. Hay que adquirir madurez espiritual. Son procesos, etapas que se van quemando en nuestro crecimiento espiritual, que van permitiendo a cada uno de nosotros estar en una condición superadora. ¿Cómo se consigue eso? Enamorado con Cristo. Amén. Enamorado con Cristo. Cuando yo me convertí, una vez escuché eso, inclusive había un coro, ¿verdad? Enamorado de Cristo. Y yo decía, no, pero si yo cómo me voy a enamorar de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero el tema es que obviamente yo todavía no tenía el nivel para comprender muchas cosas, pero comprendí que el que quiere servir a Dios tiene que estar enamorado de Cristo. Estoy hablando no en el sentido vulgar o mundano de la palabra enamorarse. Estoy hablando de un afecto, ¿sí?, de un amor incondicional hacia el Señor, ¿sí?, que debe de ser recíproco. ¿Por qué recíproco? Porque el Señor nos ha dado de ese amor. ¿Y cómo nosotros conocimos eso? Cuando vimos que Él dio su vida por nosotros. Si Él quería, no moría en nuestro lugar, pero Él dio su vida por amor a nosotros, para salvarnos, ¿sí? Entonces, eso muestra de que el Señor está enamorado de nosotros.
Amén. Nosotros estamos aquí hoy, en este lugar, porque Él está enamorado de nosotros. Él quiere que nosotros estemos aquí. Él quiere vernos. Claro que nos ve en todo lugar, pero Él quiere vernos como nosotros crecemos espiritualmente. Amén. ¿Verdad que nos enamoramos de nuestros hijos? Queremos lo mejor para ellos, les damos de las mejores atenciones que podemos darle, nos esforzamos por ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un grado de amor inmenso hacia ellos. ¿Y qué cree usted? Que Dios, que nos atiende, que nos salva, que nos guarda, que nos cuida, que nos bendice en todo aspecto, entonces no va a estar enamorado de nosotros. Dios está enamorado de nosotros. El Señor está enamorado de nosotros. Por eso nosotros tenemos que retribuir ese amor. ¿Cuál es el problema de enamorarse de alguien? Y acá vamos a enfocar el término humano, ¿verdad? ¿Usted podría enamorarse de una persona que no conoce? No. ¿Verdad que es difícil, no? ¿No conocemos a alguien y nos vamos a enamorar así de fácil? No. Se enamoran las personas que se conocen. Por lo general, ¿verdad? Estoy hablando de amor sano, de amor genuino, de amor verdadero. ¿Sí? Entonces, las personas, previo a decir estoy enamorada, estoy enamorado, entonces quiere decir que hubo un proceso de conocimiento. Conoce una persona a la otra y ve que sus virtudes, su carácter, su personalidad, en fin, todas sus cualidades le agradan y comienza ese enamoramiento. También sucede con nosotros. ¿Cómo nos vamos a enamorar con Dios si no lo conocemos? Por eso hay tanto creyente superfluo, tanto creyente tibio, frío. ¿Por qué? Porque no conoce realmente al Señor. No lo conoce, por eso no puede enamorarse. Por eso no puede servirle, por eso no puede crecer espiritualmente, por eso no puede avanzar en ningún aspecto en su vida. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos en el camino del Señor, tenemos que procurar crecer en ese camino. Es la única manera de crecer. Y de la única manera de crecer es conociendo más y más al Señor. Si usted no conoce al Señor, difícilmente usted vaya a crecer. Amén. Difícilmente su grado o su cuota de amor hacia Él crezca, porque no lo conoce. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, el tema es que si usted no es un creyente enamorado de Cristo, entonces no va a poder crecer. El que está enamorado de Cristo disfruta su presencia. Disfruta su presencia. Cuando yo estaba enamorado de los vicios, ¿sí? Porque yo me había enamorado de los vicios, especialmente el juego, yo disfrutaba de ese ambiente. Iba allí y entonces me sentía como en un paraíso. Me sentía que ese era el lugar donde yo tenía que estar siempre. Porque yo no conocía a Dios. Yo me había enamorado de esa vida arruinada. Y a pesar de que era una vida arruinada que te hace sufrir, yo estaba enamorado de esa vida. ¿Sí? Pero cuando conocí a Cristo, entonces me di cuenta de que mi enfoque estaba errado. Había estado errado todo ese tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que empezar nosotros a conocer al Señor, porque lo único, escuche, lo único que lo puede desamorar a usted de algo, de alguien, es conocer un amor mejor. ¿Me explico? Amén. Para usted enamorarse del Señor quiere decir que usted lo acepta, lo recibe, disfruta su presencia, disfruta estar con Él, disfruta las reuniones. Está en la casa del Señor.
Siente que el Señor está con usted. Siente que el Espíritu Santo le habla. Siente que usted tiene un diálogo con Él. Siente que usted está aprendiendo a conocerle cada día más. Más y más y más. Entonces su nivel de amor hacia Él crece. Pero si la persona demuestra desinterés, no puede decir que está en el camino de la perfección, ni mucho menos que está en el camino del Señor. Porque conocemos muchos creyentes que dicen que son creyentes, pero que no atienden las reuniones de la iglesia. Sí, ¿puede pasar eso, pastor? Claro que sí. O sea, no es una prioridad para ellos, ¿verdad? Asistir a las reuniones en donde se supone que van a estar capacitándose, aprendiendo, creciendo espiritualmente, porque la palabra de Dios nos trae crecimiento, nos trae conocimiento. Y algo más, mucho más importante todavía, la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Amén. Entonces, si nosotros queremos desarrollar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, tenemos que disfrutar la presencia del Señor, apartar tiempo con Él, estar sensible a su voz, ¿sí? Estar atentos a lo que Él quiere hablarnos. A veces hay gente que viene a las reuniones y trae su celular, y yo no digo que no traiga un celular, yo tengo uno, también acá estamos usando un celular para grabar esto, ¿verdad? Pero que sabe lo que hace en el celular, está chateando, mandando textos para aquí, para allá, mirando Facebook. No hace falta, ¿verdad?, estar mirando ni investigando. Uno puede deducir claramente que eso es lo que está sucediendo. Y cuando uno le pregunta, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el predicador? No se lo estaba atento. No le importa. ¿Sabe lo que está sucediendo? Vino a perder el tiempo. Mejor que no venga. Que se distraiga donde quiere, su alma. ¿Sí? Pero sin embargo, el que está enamorado de Cristo disfruta ese momento. Está en la casa del Señor. Disfruta el momento de comunión con Dios en su hogar, orando. Está en la presencia del Señor. Camina en la presencia del Señor. Maneja y sabe que el Señor va con él. Está con él. Amén. No quiere fallarle al Señor. Porque sabe que el Señor está conociendo sus intenciones, sus pensamientos, el estado de su corazón. Sabe que Dios está en control sobre todas las cosas, pero cuando no se conoce a Dios no importa nada. Amén. Entonces, eso es lo que sucede y es una traba en el crecimiento. Transforma el pensar. Cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a notar algo que quizás vamos a tardar un tiempo en notarlo. Pero usted se va a dar cuenta de algo. De que su vocabulario, sus palabras van a ir cambiando. Usted antes hablaba de una manera y luego de un tiempo, escuchando la enseñanza, escuchando la palabra de Dios, leyendo su Biblia, orando, usted va a empezar a notar que es una persona totalmente diferente. ¿En qué sentido? Que la Biblia dice que lo que hay en el corazón habla la boca. Y es verdad. Entonces, nuestra boca va a empezar a hablar diferente. Es un proceso, no es del día a la noche, pero usted va a encontrarse por ahí de repente diciendo gloria a Dios cuanto antes jamás lo decía. Recuerdo una vez que en mi país se había convertido un hermano y entonces lo encontré por ahí en la calle y esta persona, cuando no era cristiana, era una persona muy seria, él no saludaba a nadie, pero cuando lo encontré en la calle, después de un tiempo que había empezado a venir a la reunión, y lo encontré en la calle, yo lo saludé, Dios le bendiga, hermano. Así nomás, suave. Dios le bendiga, me dijo. Y como que se dio cuenta que era muy efusivo, ¿sí? No lo pudo controlar. Y esas son cosas que se notan. Esas son cosas que nota que hay un cambio en la persona. Lo que para antes era una pena, una vergüenza, algo desubicado, para él ahora se dio cuenta de que había salido espontáneamente de él.
Amén. Y así sucede. Usted va a notar que cuando se encuentra con alguien en la calle, va a empezar a hablar y esa persona va a decir, pero ¿qué te pasó? Eres diferente. Hablas diferente. Noto algo diferente en ti. ¿Qué sucedió? Y eso le va a abrir las puertas a usted de darle un testimonio de Cristo. El Señor cambió mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces transforma el pensar. Cuando nosotros pensamos diferente, ya no actuamos de la misma manera. Antes, muchas cosas de las que hacíamos, las hacíamos mal porque pensábamos mal. Antes de cualquier acción surge un pensamiento. La acción es lo que precede al pensamiento. Cuando se hace algo es porque se pensó. Es muy raro que se haga algo intempestivamente, algo espontáneo, algo que surja así nomás, si no se piensa previamente. Cuando usted va a tomar una decisión en la vida, piensa. Amén. Pero cuando usted no tiene a Cristo y usted no está creciendo espiritualmente, puede seguir con un patrón de pensamiento equivocado todavía. Su espíritu cambió, pero su pensamiento no. En su espíritu está Cristo, pero en su mente todavía hay cosas, resabios del pasado. ¿Me explico? Cosas que quedan del pasado. Entonces se sigue pensando mal y se sigue actuando mal. Si a alguno le pasa esto, no se haga problema, hay solución en Cristo Jesús, porque para todas las cosas hay solución. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, se transforma el pensar, ampliar la capacidad de la mente, leer, escuchar, sembrar, salir de la norma. Sería muy extenso hablar de salir de la norma. ¿Qué estamos? 9 y 10. Bueno. Vamos a ver más. Crecer naturalmente. Usa tus dones para el Señor. Una congregación es donde se desarrolla, se vive sano en cuerpo, controla deseos e impulsos. O sea, usar los dones para el Señor. Los dones nosotros los podemos utilizar en cualquier lugar. La Biblia nos habla de dones. En otra oportunidad vamos a estudiar los dones que nos habla la Escritura. Pero ¿para qué Dios nos va a dar un don? Mencióneme a alguien un don y con esto vamos a terminar por hoy. El don de sabiduría. ¿Cómo? El don de sabiduría. Don de sabiduría. Otro hermano, otro don. A ver. De lenguas. ¿Cómo? De lenguas. Otro don que dice la Biblia. De crear. No. De sanidad. Creación. No es un don. Es de Dios esa propiedad, esa virtud. Sí, hermano. ¿Quién? ¿Cómo? Predicar, ¿no? Predicar es un ministerio, un don. Profecía, exacto. Entonces, el tema, después vamos a explicar, hermano Cristóbal, la diferencia entre dones y ministerios. Entonces, el tema son dones que Dios nos da. Ahora, ¿para qué Dios nos va a dar el don de sanidad, por ejemplo, otro de los dones? ¿Para que digamos tengo el don de sanidad? No, nos va a dar un don para usarlo. ¿Cómo usamos el don de sanidad, por ejemplo? Vamos a orar por los enfermos. Si usted tiene el don de sanidad, usted va a tener la fe para orar por un enfermo y creer que ese enfermo es sano. Si usted tiene el don de milagro, lo mismo. Si tiene el don de profecía, ¿para qué? ¿Para guardármelo para mí? ¿Para profetizarme a sí mismo? No, sino para qué? Hacer una declaración, algo profético, algo que Dios me dio para que yo lo comunique a los demás. Amén. ¿Me explico, hermano? Entonces, sí, breve, hermana, por favor. De ciencia y de discernimiento de espíritu. Don de ciencia, don de discernimiento de espíritu. Exactamente, ahí tenemos otros dones. Pero bueno, en cada uno de esos dones Dios nos los ha dado para que los usemos. No para que los guardemos, que los olvidemos. ¿Por qué? Porque si nosotros no usamos los dones, entonces no vamos a desarrollarnos nunca espiritualmente. Amén. No a todos nos da los mismos dones, pero tenga la seguridad usted que si Dios lo ha llamado al camino de la salvación es porque Él ha preparado dones para usted. Amén. Dios no deja con las manos
vacías de dones a nadie que ha llamado. Amén. Tiene usted alcance a los dones de Dios. Amén. Otro día vamos a hablar un poco más profundo de eso. Pero esto es importante. ¿Y dónde se desarrollan esos dones? En la congregación, en la reunión de iglesia. Por ejemplo, si usted tiene el don de sanidad, puede orar por los enfermos que están en la reunión, pero también puede orar en un hospital. Usted puede ir a orar a un hospital por las personas que están enfermas. ¿Sabía usted eso? Amén. Así es. Bueno, eso es bueno que lo haga. Si lo puede hacer, hágalo. ¿Sí? Y Dios, yo conocí un evangelista que él no era evangelista, pero él tenía la necesidad de orar por los enfermos y se fue a orar por los enfermos a los hospitales. Era un cristiano nuevo, creyente nuevo. Nadie había dicho que él era evangelista, él recibió el bautismo del Espíritu Santo. En la reunión de iglesia comenzó a hablar en otras lenguas, algo que él no alcanzaba, y Dios ahí lo dotó con el don de sanidad, lo dotó con el don de milagros, lo dotó con un ministerio de liberación, de predicación, pero él no lo sabía todavía, pero sí sintió el llamado de ir a un hospital. Fue a un hospital y entró en aquel lugar y empezó a orar por los enfermos. Se metió en un pabellón de los cancerosos, oncología, y entonces allí él oró por las personas. ¿Y qué sucedió? ¿Se sanaron? Se sanaron personas. Y él después, yo no le voy a contar toda la historia, pero es un evangelista muy famoso. Después fue reconocido como un evangelista y hasta el día de hoy todavía está sirviendo al Señor, y él es un hombre dotado de esos dones, ¿sí? Una persona, un creyente dotado de dones. Pero ¿por qué él es usado en esa dimensión? ¿O ha sido usado en una dimensión increíble? Porque él desarrolló los dones. Él no se quedó con la idea, Dios me dio un don y me quedo en mi casa. No, Dios me dio un don, voy a la iglesia. Acá necesitamos personas de oración, personas que oren por los enfermos, personas que crean en milagros, personas que crean en los dones de Dios, personas que realmente puedan ejercer lo sobrenatural, porque este mundo necesita de esas cosas. Amén. Eso existe, eso es real. Eso lo hemos visto en muchas oportunidades. En mi propia vida yo podía estar toda la noche hablando de cosas sobrenaturales que Dios hizo en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Pero existe el poder de Dios y entonces nosotros tenemos que preocuparnos en desarrollar los dones que Dios haya puesto en nosotros. Amén. Pero ¿cómo vamos a descubrir esos dones, pastor? Quizás sea la pregunta y ya termino. ¿Cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo? Poniendo en acción las cosas. ¿Cómo sabe usted que sabe clavar un clavo con un martillo? Porque un día agarró un clavo y con la otra mano un martillo y le dio un golpe y otro golpe, quizás se golpeó un dedo primero, ¿verdad? Pero luego aprendió a dar golpes con el martillo y hoy en día de un golpe hunde el clavo. ¿Sí? Porque usted aprendió ese trabajo. Se dio cuenta que desarrolló esa habilidad. Lo mismo sucede con los dones. Amén. A lo mejor no ve en primera instancia cómo el don se manifiesta en su vida, pero luego usted una y otra vez, porque la fe consiste en eso. La fe, si tenemos verdadera fe, vamos a insistir, aunque nosotros no veamos el resultado inmediato. Hay personas que se desaniman y comienzan a servir a Dios en alguna área, pero como ven que no hay resultados inmediatos, desisten. Y eso es lo peor que podemos hacer en el camino espiritual. Nosotros tenemos que seguir insistiendo. Si Dios lo llama a usted a ser un predicador, si Dios lo llama a usted a ser un enseñador de la palabra, si Dios lo llama a usted a ser una persona con dones, con talentos para el servicio en la obra de Dios, insista. No se quede de brazos cruzados. Amén. El pastor no me da para predicar. ¿Sabe qué tiene que hacer? Vaya a predicar a la calle.
Una vez, bueno, sería muy largo contarlo, pero un día me di cuenta de que yo tenía que hacer precisamente eso. Y fue lo que hice. Yo salí a la calle a predicar. Salí a predicar. Y la gente se convertía. Y oraba por los enfermos. Y a lo mejor no tenía la chance de hacerlo en una reunión de iglesia. Yo no me fui de la iglesia, yo estaba ahí firme. Y llegó el momento en que me apartaron para la obra de Dios, para hacer el trabajo dentro de la iglesia también. Amén. Porque todo es un proceso. Amén. Pero insista, usted no se quede de brazos cruzados. Si usted ha sido llamado en particular para un ministerio dentro de la iglesia, en el servicio a Dios, debe de insistir. Así como la viuda insistió ante un juez injusto, ¿verdad?, pidiendo justicia, y dice la Escritura, dijo el Señor, que ese juez injusto le hizo justicia a esa viuda por la importunidad de ella, porque ella insistía. ¿Cuánto más nuestro Dios no nos va a hacer justicia a nosotros? Vamos a ponernos de pie, hermanos, gloria a Dios. Otro día seguimos. Bendito el nombre del Señor. Bueno, llegamos ahí 20, casi, ¿no? Así que vamos a orar. Vamos a orar por una cosa, básicamente, para que Dios nos muestre, ¿verdad?, en qué y cómo tenemos que crecer espiritualmente. Cómo nosotros tenemos que seguir este camino para el desarrollo espiritual como venimos hablando. Amén. Porque si usted está aquí, quiero decirle algo, no es de balde que está aquí. No es de balde. No es para que usted venga un domingo, un martes o los días que haya reuniones para sentarse en una silla, sino porque Dios lo llamó para hacer algo. Amén. Dios nos ha llamado para hacer algo. Algo en su obra, algo de carácter sobrenatural. Hay quienes piensan, y yo no estoy totalmente en desacuerdo, que de repente la iglesia puede cumplir muchas funciones sociales. Está bien, ayudar al prójimo, dar ropa, comida, ¿sí?, consejería, etcétera, etcétera. Pero básicamente el llamado de Dios para la iglesia es atender las necesidades espirituales de la gente. Amén. Amén. Nunca pierda de vista eso. Cuando usted tenga la oportunidad de servir a alguien, sírvale espiritualmente. Lo primero es Dios. Luego puede atender las necesidades físicas de las personas. Amén. Amén. Hay quienes se han desviado en eso. Le dan de comer al pobre y no le predican una palabra nunca. Estoy hablando de la palabra de Dios. Y siempre me ha parecido muy desubicado esa situación. Primero prediquemos la palabra de Dios. Enseñémosles nosotros a pescar. Y que no se acostumbren a recibir solamente el pescado. Porque cuando alguien se convierta, créame que va a potenciar todo lo que Dios ha puesto en él. No va a necesitar que alguien le dé un pescado. Él va a ser un proveedor para los demás. ¿Lo queremos? Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por tus maravillas, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu presencia. Que esta palabra, Señor, que hemos compartido en el día de hoy, cale profundamente en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que dé fruto al 100%. Señor, te pido que nos guíes, que nos dirijas a ubicar, Señor, las gracias, los dones, los talentos que tú has puesto en medio de los tuyos, Señor, de tu iglesia, para que de esa manera, Señor, sepamos, Señor, allí cómo dirigirnos, cómo conducirnos y de qué manera servirte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas. Gracias por los hermanos que han venido en el día de hoy y oramos por todos. Sabemos que las peticiones que se han hecho en esta reunión de oración, Señor, tú las conoces, las tienes en cuenta y tú les has dado respuesta a todas ellas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.